Bien, vamos a dar inicio a la cuarta clase. Vamos a empezar hablando sobre radiología dental. Recordemos que la radiología no es más que la disciplina que utiliza las radiaciones ionizantes o rayos X, como mejor se les conoce, con fines criminalísticos. Igual que cualquiera de las otras ramas de las ciencias forenses, la radiología también brinda en algunos aspectos, pues, su experticia para la administración de justicia, incluidos sus usos dentro de la odontología forense. Bien, acá tenemos en la imagen de la izquierda un radiólogo obteniendo vistas de rayos X de unos huesos. Y acá tenemos dos partes iguales de una misma moneda. Tenemos la parte física, que eso ya muy poco existe, las máquinas para imprimir radiografías, y también tenemos el sistema digital. Es decir, una base de datos donde a medida que vamos tomando radiografías se van guardando bajo el nombre o el número de cédula del mismo paciente. O por número de caso en estas circunstancias. Una radiografía no es más que un documento que va a respaldar, va a dar fuerza y objetividad a conclusiones periciales en casos específicos. Para la identificación médico-legal, las radiografías de archivo, o sea, las impresas, proporcionan un excelente registro de los tratamientos que haya recibido una persona X en sus piezas dentales. Acá tenemos radiografías panorámicas, recortaditas, porque solamente se están enfocando en piezas específicas. En la imagen de la izquierda podemos ver todavía los dientes dentro del hueso. Probablemente esta radiografía es de un bebé, el cual todavía no muestra en la parte superior. Déjenme mostrar el puntero. En la parte superior todavía no se logran evidenciar dientes, a diferencia de esta en la que podemos ver dientes fuera del hueso. Aquí pasa la línea del hueso. Y podemos ver dientes dentro del hueso. Entonces, esta radiografía probablemente es de un pacientito menor de 6 meses, mientras que esta radiografía va a ser de un pacientito, porque son las muelas, mayor de 1.5 años, 2 años. Esta sí es una panorámica completa. Acá podemos ver toda la dentadura de un adulto, ya no se ven dientes dentro del hueso, a excepción de estos 4 dientes que están acá, que son las muelas del juicio o tercer molar, que pueden estar incluidas dentro del hueso hasta los 18 o 21 años, dependiendo de la edad en que la persona empiece a erupcionar estas muelas. Ahora bien, no todas las personas en una panorámica les van a salir las muelas del juicio, porque no todos tienen las muelas. Por ejemplo, caso particular, yo solamente tengo una, creo, que todavía está dentro del hueso, por cierto, y ya yo no creo que salga jamás. Y en las otras 3 partes no tengo ningún diente todavía sumergido dentro del hueso. Acá vemos una radiografía de un paciente que tiene una prótesis de un material que es radioluminiscente y sus dientitos de abajo, incluida prótesis inferior. Acá en esta panorámica podemos apreciar la fractura del hueso mandibular justo en la línea media que compromete los dientes incisivos frontales inferiores. Y en esta placa es una placa de senos paranasales. Acá tenemos el seno frontal, por aquí estaría el seno esfenoidal, el seno maxilar y debería verse por aquí, pero no se logra apreciar, el seno etmoidal. Usamos las radiografías entonces con el fin de identificar cadáveres en casos de homicidios, suicidios, desastres con grandes cantidades de víctimas. Es uno de los sistemas más exactos. Nadie va a tener, o probablemente sí, una panorámica, o sea, una radiografía como esta, igual a otra.
Aparte que es un documento fiable para comparar. Si la persona guarda registros dentales o si los familiares tienen acceso a alguna placa o alguna radiografía panorámica o de senos paranasales que la víctima se haya realizado en algún momento de su vida. Si no, pues lastimosamente no vamos a tener nada con qué comparar, por lo tanto se vuelve un recurso no utilizable. Podemos utilizar diferentes ángulos para obtener lo más cercano a la radiografía original. Las panorámicas es un arco en C móvil que puede girar alrededor de la cabeza de la persona y pues lo único que deberíamos hacer es tratar de tomar la radiografía en el mismo ángulo o en la misma posición en que en teoría se le tomó la radiografía que tenemos de coteo. Pasamos a la antropología dental. Es la parte de la antropología que estudia los dientes y que nos va a ayudar a conocer la historia evolutiva de los seres humanos. La antropología dental, entonces, es la especialidad o rama de la antropología biológica que se dedica al estudio del comportamiento social humano asociado a las huellas y señales que ésta deja en los dientes. Se inició su estudio a partir de los 1900 por George Buchan. En los aspectos que vamos a utilizar para el estudio del pasado, vamos a incluir los caracteres dentales que se utilizarán con el fin de establecer el grado de afinidad entre las poblaciones humanas en la misma época utilizando un análisis antropológico comparativo. ¿Por qué los dientes? Porque los dientes son preservables, o sea, son duraderos, persisten a través del tiempo, a pesar de los fenómenos cadavéricos y los carroñeros y la entomología y demás, la fauna cadavérica, perdón, los dientes van a prevalecer. Incluso si el hueso se rompe y se vuelve polvo, el diente va a permanecer. Cosas que sobreviven a grandes temperaturas y demás son los dientes. Observabilidad, podemos hacer comparaciones, podemos observar, ver las características de ese diente, compararlas con otro diente, es decir, tratar de manejar el análisis antropológico entre especies y entre poblaciones. Variabilidad, pues los dientitos no siempre van a ser iguales, ellos tienen características diferentes, deberían tener características generales, pero también el cuerpo humano tiene sus peculiaridades y los dientes no escapan de la misma. Son gran fuente de información que nos va a ayudar a descubrir el comportamiento social de los grupos humanos prehispánicos. Esto hablando de la antropología, pero sí, de la antropología dental, pero si nos vamos a la antropología física, que es la que utilizamos en la medicina forense o en la criminalística, como quieran llamarle, para el estudio de los restos óseos, pues también nos brinda mucha información. Tiene distintas ramas o distintas aristas en las cuales nos vamos a apoyar para el análisis antropológico: la morfología hereditaria, la odontometría, la patología, el desgaste dentario, el desarrollo y crecimiento, los tratamientos culturales, que en distintas culturas se hacían diferentes cosas, desde inserción de diamantes en los dientes hasta perforación de los mismos, y los análisis de los fitolitos o el sílice que se acumula en la base de los dientes, mejor conocido como el sarro. Tenemos otras ciencias, lo anterior eran las ramas, tenemos también ciencias que apoyan o se apoyan en la antropología dental. La antropología física, como ya les mencioné, la biología del desarrollo, la paleoantropología, la anatomía, la genética, la zoología, porque también podemos hacer estudios comparativos con otras especies, no solamente entre seres humanos, la primatología, la paleontología, la embriología, la biología estructural, la odontología forense y la arqueología.
Dentro del análisis antropológico, entonces ya hemos visto que los dientes son muy importantes y que nos van a permitir una comparación con otro material óseo. Entre ellos, determinar la especie, analizar los especímenes fósiles, históricos y recientes, determinar el sexo, la edad y la reconstrucción de la nutrición de esa persona, porque en los dientes podemos ver algún tipo de afectación, sobre todo los de desnutrición y de malos hábitos o estilos de vida. ¿Qué contienen los dientes que es tan importante? Es que no solo es lo de afuera, sino también lo de adentro. Y dentro de los dientes tenemos ADN, que es la molécula más importante que nos va a ayudar en los casos de delitos y demás. Y debido a la naturaleza resistente del diente que persiste incluso a altas temperaturas, de hecho, si a una persona la incineran, lo que sobrevive son pequeños huesitos y los dientes. Y eso después se le hace un procedimiento especial que lo termina de convertir en polvo y eso se agrega a las cenizas. Entonces, en estos dientes vamos a encontrar material genético. Cuando otros métodos fallan de identificación, nos queda el ADN. Podemos obtenerlos de muchos lugares, pero del único lugar donde el ADN va a permanecer inmutable va a ser dentro del diente. Debido al uso consecuente de las técnicas de elongación del ADN, de la cadena de polimerasa, actualmente en Panamá un estudio de ADN puede demorar de 6 meses a 1 año, que los laboratorios están solamente en Panamá y ese laboratorio ve todo el país. Obviamente en otros países el estudio del ADN es algo mucho más rápido de obtener, pero igual, aunque demore 6 meses, 1 año, créanme que aquí el ADN se considera el método más fiable de identificación. Entonces, de un poquito de muestra, por decirlo de alguna forma, que tengamos, podemos hacerlo mucho más grande y podemos hacer muchas pruebas para poder dar con la identidad de la persona. Podemos comparar ADN conservado y extraído de los dientes de un individuo no identificado con muestras conocidas, por ejemplo, de familiares o con muestras de esa misma víctima que sospechamos con la muestra obtenida de los restos óseos. Tenemos ADN genómico, no es más que un ADN cromosómico nuclear que está en los tejidos del cuerpo descompuesto. En los dientes, el esmalte, la dentina y la pulpa persisten y de allí, de esos restos que se calcifican, es que vamos a obtener ADN genómico. También podemos obtenerlo a través de la molienda criogénica, que es una técnica que permite a los investigadores vincular a las víctimas con escenas del crimen una vez que el cuerpo ha sido retirado o incinerado. El ADN mitocondrial también lo podemos obtener para hacer estudios o análisis antropológicos. Su principal ventaja es que hay un elevado número de copias de cada célula debido al elevado número de mitocondrias presentes en la mayoría de ellas. Es un ADN que vamos a heredar solamente de nuestras madres y que tiene la misma secuencia de ADN que nuestros hermanos y todos los parientes que procedan o precedan a nuestras madres. ¿Cuáles son los materiales dentales que podemos identificar en las muestras o en los dientes obtenidos para el análisis antropológico? Los biomateriales son aquellas sustancias que son compatibles biológicamente con nosotros y farmacológicamente inertes que se diseñan para ser implantadas o incorporadas en el sistema del ser humano. Son muy resistentes a los cambios físicos y químicos como los que ocurren normalmente dentro de la boca. Recuerden que los dientes están allí para triturar los alimentos y para otro tipo de situaciones, sobre todo en nuestros antepasados, donde los dientes se convertían en una herramienta más. En general, estos materiales encontrados en un cadáver son llamados de identificación específica, porque de repente yo puedo tener una caries reconstruida con amalgama, una caries reconstruida con resina,
y una prótesis única donde me hicieron un procedimiento de ortodoncia, que me retiraron los nervios y demás, pero esa fue a mí. O sea, no creo que la misma pieza dental otra persona tenga los mismos procedimientos en el mismo lugar. O sea, esas peculiaridades son las que vamos a utilizar para la identificación de un cadáver. Podemos clasificarlos de distintas maneras. Podemos utilizar la identidad específica según la aplicación de estos biomateriales y podemos clasificarlos en 4. Los que se utilizan para restauraciones dentales, los que se utilizan para endodoncias, los que se usan para prótesis e implantes y los que se utilizan para los aparatos de ortodoncia y ortopedia. Hay otras clasificaciones, más que nada por el contenido químico de los elementos, de los biomateriales, perdón, que pueden ser cerámicos, polímeros y metales. Las amalgamas o resinas, que era lo que les mencionaba anteriormente, son estos dientitos que se les ven, estos planchones como grises plateados, ¿verdad? Era lo que se utilizaba más antes. Ya es muy raro que utilicen este tipo de material. Y la presencia de estos tratamientos ofrecen información sobre la identidad de una persona X. La aplicación de las resinas es un tratamiento mucho más reciente. La amalgama es la plateada y la resina es la blanca. El uso de las amalgamas prevaleció por mucho tiempo debido a su durabilidad y el bajo costo. Y se trata de una aleación metálica formada por la mezcla de mercurio con otros metales como cobre, zinc, plata, estaño y oro. ¿Qué pasa? Que consideraban que, bueno, se considera que el mercurio es muy tóxico para el organismo, pero bueno, muchos de nosotros sobrevivimos con esas amalgamas y todavía no nos hemos muerto intoxicados por mercurio porque el contenido es muy poco. Durante la cremación de los cadáveres, los dientes con amalgama se consideran la principal fuente de emisión de mercurio en la atmósfera. En este punto, sí, entonces la cantidad de mercurio que está presente en la amalgama se considera tóxico. Actualmente las resinas predominan, que son estas blanquitas, y son materiales que polimerizan al instante mediante una fuente de luz y resultan mucho más estéticos porque adoptan el color de los dientitos. En cuanto a las prótesis, son biomateriales que se utilizan con la finalidad de restaurar la anatomía, función y estética de la cavidad oral cuando se ha perdido uno o más dientes. Los materiales de los que puede estar hecha una prótesis son metálicos, cerámicos, polímeros o una combinación de los tres anteriores. Podemos tener prótesis fijas, como esta que está acá, que se hacen procedimientos de ortodoncia para liberar los nervios y colocar los tornillos, y la prótesis va acoplada a estos tornillos. Tenemos prótesis parciales que se pueden poner o quitar dependiendo, y prótesis completas. ¿Sí? Puede ser solamente la superior o la superior y la inferior, que, bueno, las prótesis se hacen a partir de moldes y estos moldes entonces se reconstruyen en el material y las formas deseados. En la antigüedad se pueden apreciar prótesis de marfil o de madera, pero actualmente se prefieren las que sean mucho más estéticas o aptas, entre ellas titanio, tantalio y circonio. Como les mencionaba, todas estas prótesis se obtienen a partir de impresiones o modelos en yeso. Las impresiones y la elaboración de los moldes va a requerir dos pasos principales. El primero es el registro negativo en un material de impresión. Y el segundo paso es elaborar el positivo en yeso. Yo uso un molde que tiene un material específico que es un poquito, no es líquido, pero tampoco es sólido. Es como en forma de goma, como pegajoso, se adhiera a los dientes. Y cuando eso se seca, entonces yo lo retiro y a eso le echo el yeso líquido y dejo que se seque. Debe colocarse adecuadamente el molde, que usualmente es de silicona, y se rellena con el material reblandecido, que es el que va a obtener la impresión, y debe hacerse adecuadamente todos los dientes, toda la boca. Hay ocasiones en las que en el molde se puede obtener las
rugosidades que hay en el paladar duro y debemos hacer un molde fiel en dimensión y forma que conserve las características dentales anatómicas y aquellas condiciones que se adquirieron durante la vida. El alginato es una de estas sustancias que se utiliza para obtener los moldes y es la más empleada para hacer las impresiones odontológicas tanto en vivos como en muertos. Es una sal sódica de ácido algínico que se conoce popularmente pues con su nombre abreviado alginato y es inocuo, eso quiere decir que no es tóxico. Igual si usted se traga un pedacito o si se le queda un pedacito y después se lo traga, no le va a pasar absolutamente nada. Absorbe 300 veces su peso en agua y en presencia de iones de calcio forma un sólido elástico que es parecido a la masilla o plastilina, que es fácil de manipular y que se puede colocar presionándolo sobre los dientes y se desprende fácilmente. La temperatura de la boca también puede ayudar a modificar los tiempos en que se gelifica o se solidifica el alginato. Y esto es muy importante cuando tratamos de considerar el tiempo que necesitamos para tomar los moldes en las personas vivas o en los cadáveres, ya que la solidificación de este alginato puede ser mucho más rápida cuando el cuerpo tiene más temperatura y un cuerpo sin vida está por debajo de los 37 grados, por lo que va a requerir mayor tiempo para generar un registro o un molde. La silicona, por su parte, es un material de impresión que se utiliza en casos donde se requiere mayor exactitud y precisión en la reproducción uno a uno. De igual forma, en los casos clínicos que ustedes tienen para hacer el proyecto final, pueden apreciar en algunas fotografías de cómo se obtuvieron los moldes y los positivos, e incluso cómo utilizaron los positivos en yeso para comparar las mordidas. Este sintético, la silicona, se fabrica a partir del sílice o arena de mar. Es resistente a condiciones extremas, es flexible, es suave al tacto y también es una sustancia inocua. Las impresiones o negativos en yeso se utilizan para el vaciado del molde o positivo con yeso. Es un material conocido por su capacidad de adoptar cualquier forma y por la rigidez que adquiere una vez que se seca. La utilizamos entonces para los moldes de yeso en polvo, que le vamos a echar un poquito de agua y al estar una mezcla homogénea, es como hacer harina, solo que la dejamos líquida y fluida, la mezclamos y la vaciamos en las impresiones obtenidas en silicona o en alginato y le vamos a tratar de eliminar las burbujas de aire mediante vibración. Este material entonces con el tiempo se va endureciendo mientras se lleva a cabo una reacción exotérmica o de liberación de calor que va a desprender energía en forma de calor y es un proceso que se conoce como fraguado. Cuando ya está terminado, entonces el molde o el modelo es prescindible que permanezcan estables. Y a esta propiedad se le conoce como estabilidad dimensional. El yeso, aunque usted lo vuelva a mojar después que él ya se secó, no se vuelve líquido otra vez, sino que permanece. Acá tenemos entonces, esto es alginato, puede ser gris, puede ser rosado. Acá tenemos el molde o la mordida de la persona. Se usa una base que, bueno, aquí en esta foto no se aprecia la base, pero es lo que sostiene a la chica. En esa base yo pongo el material y después la meto y le digo a la persona que muerda y se quede ahí un momentito. Cuando ya tengo esta impresión, entonces yo lo que hago es tirarle yeso y me va a quedar esto. Miren que incluso puedo ver algunas rugosidades del paladar duro. Y después puedo ponerlas en masilla o compararlas con una mordida específica. Chicos, ¿tienen alguna pregunta?